quiero compartir con ustedes un pedacito de una historia más larga. Yo voy a citar algunos pasajes de 2 de Samuel, capítulo 17, aunque la historia se viene desarrollando desde un capítulo antes, ¿verdad? Tiene que ver con la historia en un momento de la historia del rey David, en un momento muy triste para él, en donde su hijo, uno de sus hijos, Absalón de nombre, se rebela e intenta hacer lo que hoy llamaríamos una especie de golpe de Estado para poder tomar el control o para poder ocupar el lugar del rey, y el rey era su padre, David, ¿verdad? Y entonces, en este contexto, quiero destacar una historia y, por supuesto, algunas enseñanzas. Bien, ustedes pueden leer la historia completa en la Biblia, pero cuando llego, en el momento donde yo quiero partir, Absalón viene con un número de hombres ya, con la intención parece de ocupar, ¿sí? De tomar Jerusalén y ocupar el trono. Y cuando David se entera de esto, ¿sí? Le dicen de esto, él decide huir, ¿sí? Toma a sus hombres fieles, toma a algunas de sus mujeres, algunos, bueno, a sus hijos, algunos de sus hijos, toma lo necesario y huye, ¿sí? Y comienza a huir, ¿sí? Solo quedan algunas concubinas ahí en el palacio. Y Absalón había estado tramando todo este golpe de Estado, toda esta revolución, con uno de los principales consejeros que tenía el reino, y su nombre era Aitofel, ¿sí? Aitofel. Aitofel, se podría hacer toda una reflexión sobre Aitofel, tiene algunas características muy interesantes, pero él era uno de los principales consejeros del reino. Absalón se acerca como para que sea cómplice de él en la toma del reino, ¿sí? Y Aitofel acepta, ¿sí? Entonces David huye, ¿sí? Y cuando David va huyendo, uno de sus siervos más fieles, llamado Husai, está con él y, y David le dice, mira, yo tengo una misión especial para vos, especial. Vos sos uno de mis hombres de mayor confianza, sos incluso más que eso, sos mi amigo. Así que tengo una misión especial para vos. Y la misión es que vos vayas, te presentes hasta mi hijo Absalón, ¿sí? Y te presentes como un traidor, ¿sí? Como que me has abandonado y querés estar al servicio de él. Pero en realidad, lo que yo necesito es que vos seas un espía y me informes de los planes de Absalón. Así yo estoy informado y puedo ir un paso adelante de sus planes, ¿no? Y José acepta el desafío y es muy interesante, ¿sí? Yo voy a leer algunos pasajes de 2 de Samuel 17, del 7 al 10. Entonces, Husay se presenta ante Absalón y Absalón sorprendido dice, pero si vos sos uno de los mejores amigos de mi padre y sos una de las personas de confianza de mi padre, lo has traicionado. Entonces Husay dice, no, pero tu padre ya, digamos, está grande, yo quiero servir al rey, aquí el verdadero rey sos vos. Y bueno, y Absalón se convence de que Husay va a ser un siervo fiel para él, lo que no sabía que era una espía, ¿no? Y entonces eh, comienzan a trazar un plan. Entonces Absalón le dice a Aitofel, le pregunta a Aitofel, bueno, ya está, ya tomamos Jerusalén, ya estamos dentro del palacio, ya está, ya tomamos el trono. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es nuestro próximo paso? Y Aitofel, ¿sí? El verdadero traidor del reino, que se había unido con Absalón para dar el golpe, le dice, lo que tenés que hacer es ya mismo salir con los soldados que tenés acá, ir a atacar, ¿sí? al rey que está huyendo y aniquilar a todos. Los aniquilás a todos y ya está, tu reino queda asegurado, no vas a tener más ningún problema. Y Absalón dice, ajá, bien, pero lo ve a Husay ahí, ¿no? Y le dice, voy a preguntarle también a Husay a ver qué opina. Y Husay había estado, parece, parando la oreja, ¿no? Y escuchando el plan que Aitofel había sugerido. Y entonces, cuando Absalón le dice, bueno, ¿qué te parece que hagamos ahora? Ya está, ya tomamos el palacio, ¿qué te parece que hagamos ahora? Y entonces Aitofel dice algo muy interesante, en 2 de Samuel 17, del 7 al 10, dice, y Husay le respondió, no te conviene seguir el consejo de Aitofel.
Tú conoces a tu padre y sabes que sus soldados son los más valientes y que su estado de ánimo está herido y busca la venganza. Es como una osa que ha perdido a sus cachorros. Sabes también que tu padre es un guerrero y que no pasará la noche en el ejército. Tal vez esté escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si comienza venciendo a alguno de ellos, y acá hay una parte que quiero destacar, versículo 9. Si comienza venciendo a alguno de ellos, quienes lo sepan dirán, los soldados de Absalón fueron derrotados. Ese era el mensaje que se iba a correr, ¿no? Versículo 10. Entonces hasta el soldado más valiente y bravo como león, se llenará de temor, pues todo el pueblo sabe que tu padre es un valiente y sabe también que sus hombres son gente aguerrida. ¿Cuál es el punto que quiero destacar acá? El punto, fíjense el argumento de Husay. El argumento de Husay es, no necesitamos derrotarlos a todos. O sea, desde la perspectiva de David es, David no necesita derrotar a todos tus soldados, Absalón. Con que comience matando a algunos, el resto se va a desanimar. Y es interesante que el versículo 10 lo que dice, hasta el soldado más valiente y bravo como león se llenará de temor y todos abandonarán la batalla. El argumento de Husay es, no necesitamos derrotarlos por completo. Solo es necesario desanimarlos, llenarlos de temor. Y con eso tenemos la batalla ganada. Qué interesante. Y yo a partir de esto, bueno, de paso, Absalón hizo caso a lo que le dijo Husay, ¿sí? Y obviamente Husay después, a través de algunos sacerdotes, dio aviso a David que él no iba a ser atacado inmediatamente, pero que se protegiera, ¿no? Y eso fue, de alguna manera, el primer paso en la derrota de Absalón, porque finalmente Absalón es derrotado y su golpe de estado no dura. Ustedes pueden leer la historia ahí. Pero me quedo con el argumento de Husay. No necesitamos derrotarlos. Solo con hacer algo para desanimarlos, solo con hacer alguna acción para desanimarlos, entonces ellos se llenarán de temor. Y yo me pregunté, si vos perdés el ánimo, ¿lo perdés todo? Si vos te desanimás, ¿lo perdés todo? Desanimar es eso justamente, desanimar que tiene que ver con perder la animación, perder el ánimo, ¿verdad? Perder la motivación. Si vos perdés la motivación, ¿lo perdés todo? Para Hussein es así, y parece que en sus tiempos esto era, digamos, una realidad. Pero saben que para nuestros tiempos también. Muchas veces nosotros no hemos perdido la batalla, solo nos hemos desanimado, pero solo por desanimarnos ya abandonamos la batalla. No la hemos perdido, pero la terminamos abandonando o finalmente perdemos por abandonar la batalla porque nos desanimamos, porque perdemos el ánimo de seguir adelante, perdemos la motivación, perdemos el deseo de seguir adelante, perdemos aquello que nos motivaba a seguir adelante. Y yo pensé, ¿qué hacemos cuando nos desanimamos? O sea, cuando yo pierdo el ánimo de seguir adelante, cuando me desanimo, cuando pierdo la motivación, ¿a qué me puedo aferrar? ¿Qué herramienta, qué creencia, qué principio bíblico puedo tomar, puedo encontrar para seguir adelante aun cuando esté desanimado? Una herramienta que me parece muy importante, pero que no la voy a desarrollar ahora, es la disciplina. La disciplina aparece o la disciplina se vuelve protagonista o la disciplina es una de las herramientas que nos ayudan a salir adelante cuando la desmotivación llega. Cuando nos desanimamos, cuando nos desmotivamos y queremos abandonar, la disciplina se puede hacer presente para hacernos, ¿no?, seguir adelante, ¿no? Cuando te desanimas de seguir esa alimentación que estás siguiendo para bajar de peso, cuando te desanimas de seguir levantándote temprano para ir a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí podemos poner, o a estudiar, podés poner, o de luchar en cualquier área de tu vida, podés poner cualquier ejemplo, la disciplina, ¿no?
nos anima a seguir adelante. Pero no voy a desarrollar ese tema ahora. Desde la perspectiva bíblica, una de las herramientas más importantes que tenemos para seguir adelante en medio del desánimo y de la desmotivación es la esperanza. La esperanza y la fe, que están profundamente emparentadas, deben hacerse presente para motivarnos a seguir adelante. En este sentido, o en esta línea de pensamiento, me parece muy importante entender qué es esperanza, porque a veces creo que nosotros podemos confundir esperanza con deseo o con ilusión. Muchas veces, los otros días escuché un caso, ¿no? Había pasado una tragedia, un incendio, y bueno, por la gracia de Dios, estaban en un proceso de restaurar, ¿no? Todo, para restaurar todo lo que se había perdido por el incendio. Y entonces hicieron como una breve entrevista a diferentes personas que estaban afectadas por ese incendio, ¿no? Y yo noté que las personas confundían, o sea, intercambiaban términos como esperanza, ilusión y deseo, y en las frases las intercambiaban como sinónimos. Algunos decían, tengo la esperanza de que esto siga adelante, otros decían, tengo el deseo de que esto se solucione, o tengo la ilusión de sobreponernos a esto. Y cuando uno escuchaba las entrevistas, yo me daba cuenta que las personas usaban la palabra esperanza, ilusión y deseo como sinónimos, como si fuera lo mismo. Podían ser intercambiables en la oración. Y no creo que el deseo, la ilusión y la esperanza sean lo mismo. Y como deseo e ilusión puede ser más o menos lo mismo, o sea, pueden, me parece, representar el mismo concepto. Me voy a detener en el concepto de deseo. Para mí la esperanza no es el deseo. Y muchas veces perdemos cuando decimos, perdí la esperanza. Lo que perdiste fue otra cosa, porque no tenías un verdadero concepto de la esperanza, ¿no? La esperanza no es un deseo, porque el deseo no garantiza que alcances lo deseado. Y como no garantiza que alcances lo deseado, cuando no lo alcances, se hace presente la insatisfacción y la frustración. Entonces, la esperanza para mí, entre otras cosas, no es un deseo, porque el deseo no garantiza de que alcances lo deseado. Y cuando vos no alcanzás lo que deseas, viene, se hace presente, toca en la puerta de tu vida la insatisfacción y la frustración. Cuando confundís esperanza con deseo, indudablemente que vamos a sufrir, vas a sufrir, porque terminás creyendo que esperanza es desear sin disfrutar. Porque claro, cuando vos deseas algo, no lo tenés. Y como no lo tenés, entonces no lo podés disfrutar. Es un deseo que te genera un anhelo, pero un anhelo que genera al mismo tiempo insatisfacción, porque no podés disfrutar lo que deseas. En el deseo uno no tiene certezas, uno no sabe lo que va a pasar. Uno puede decir, ojalá podamos viajar, pero justamente ahí se manifiesta el deseo sin ninguna certeza. Ojalá podamos viajar, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Entienden? Entonces, confundir esperanza con deseo es peligroso porque el deseo no tiene certezas. Y cuando uno no vive con certezas, entonces se hace presente la frustración. También es peligroso confundir esperanza con deseo, porque el deseo no tiene poder. Es decir, no depende de vos. Aunque yo desee algo, ¿sí? Solo con desearlo, no hace que dependa de mí que eso se realice. Entonces, el deseo muchas veces me lleva a la impotencia. Y por supuesto, no deberíamos confundir esperanza con optimismo, porque desear que las cosas mejoren es optimismo, no necesariamente es esperanza. Entonces, hasta acá vemos que cuando nosotros confundimos esperanza con deseo o con optimismo, lo que cosechamos es frustración, es impotencia, es insatisfacción, es incapacidad para disfrutar, porque el deseo es etéreo, ¿verdad? En el deseo no hay certezas. Y esta creo que es para mí la mayor diferencia con la esperanza. La esperanza es según la Biblia, ¿no? Según el mensaje bíblico, la esperanza es una profunda certeza. ¿Por qué? Porque está basada en la fe.
en la confianza que tenemos en Dios y en sus promesas. Repito, la gran diferencia entre la ilusión, el deseo y la esperanza es que la esperanza es una profunda certeza porque está basada en la fe y en la confianza en Dios y en sus promesas. Hebreos 11.1, un versículo que me parece define la fe de manera breve, concisa, pero muy certera, dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, según la Reina Valera contemporánea. Fíjense las dos palabras claves de esta definición. Estar seguro y estar convencido. Hay certeza en la fe. La fe, que es creer en realidades que uno no ve con estos ojos, pero que son reales, que existen, me da certeza. Y la esperanza, como dije, está profundamente emparentada o basada en la fe. Entonces, así como la fe me da certeza de cosas que yo no puedo ver, pero que existen, me hace estar seguro. Así la esperanza no es, se diferencia de la ilusión y se diferencia del deseo, porque la esperanza es una profunda certeza, no es solamente el deseo de o la ilusión de, es una profunda certeza. Fíjense cómo el apóstol Pablo va a ilustrar en la vida de Abraham este concepto de que la esperanza es una profunda certeza. Dice Romanos capítulo 4, versículo 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Se leí en la versión Nueva Traducción Viviente. Fíjense, claramente Pablo dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza. No había motivos. O sea, cuando uno miraba la realidad, una pareja ya de ancianos, Abraham y Sara, estériles, ¿sí? No había motivos para tener esperanza. O sea, no había evidencia palpable para tener esperanza. Sin embargo, dice, ellos siguieron teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque creyeron, porque tuvieron fe, porque tuvieron confianza en la promesa de Dios de que él llegaría a ser padre de naciones y de que su esposa llegaría a ser madre de naciones. Por eso siguieron actuando, siguieron viviendo, transitando el plan de Dios que Dios les había propuesto, aunque no había evidencias de que se cumpliría. ¿Por qué? Porque tenían esperanza. Y la esperanza es una profunda certeza. La esperanza es una profunda certeza. Entonces, si Dios lo dice, es así, va a suceder. Y yo tengo la esperanza y la fe de que va a suceder. ¿Por qué? Porque la esperanza es una profunda certeza. Por eso cuando Dios, a través del libro de Tito, nos habla de la bienaventurada o de la grandiosa esperanza en la segunda venida de Cristo, ¿qué quiere decir? Que aunque nosotros no podamos tener toda la evidencia de que eso va a suceder, aunque hay evidencias obviamente, va a suceder. ¿Por qué? Porque la esperanza es una profunda certeza, no es solamente una ilusión. Es cierto que no sucedió en los tiempos que algunos creyeron que iba a suceder, ¿sí? Porque el anhelo, ¿sí?, de que venga muchas veces nos hace apresurar los tiempos de Dios, y Dios tiene sus tiempos. Pero Tito nos habla de la esperanza. Es interesante que mencione a la segunda venida de Cristo como una esperanza. Quiere decir que tenemos una profunda certeza, podemos tener una profunda certeza de que eso va a suceder. La esperanza me permite ver un futuro prometedor por medio de la intervención de Dios a través de la segunda venida de Cristo, aunque me toca vivir en un mundo lleno de dolor, de guerras, de lágrima, de muerte, de enfermedad y de sufrimiento. Es por eso que yo puedo seguir adelante, no por lo que este mundo me ofrece, sino por la esperanza en las promesas de la intervención de Dios. Intervenciones diarias que nos sostienen para seguir adelante y la gran intervención de Dios a través de la segunda venida de Cristo para poner fin a este mundo. Volvamos entonces al planteo de Husey. Hagamos que se desanimen para que pierdan la esperanza. Es que ese es
es la herramienta del gran enemigo, desanimarte. Pero si vos tenés el concepto correcto de esperanza, si para vos la esperanza es una profunda certeza, va a ser difícil que te desanimes. Ahora, si vos tenés un concepto equivocado de esperanza, si para vos esperanza es ilusión, es un deseo, si estás confundiendo los términos, por supuesto que le va a ser muy fácil que vos te desanimes. Y cuando te desanimes, te vas a rendir o vas a huir de la pelea y vas a perder la pelea por dejar de pelear, por dejar de batallar, por dejar de intentarlo. Por eso si vos tenés el concepto correcto de esperanza, y esperanza es una profunda certeza de que se va a cumplir lo que Dios ha prometido que se va a cumplir, desde las promesas que te sostienen diariamente hasta la segunda venida de Cristo, entonces es difícil desanimarse, porque la esperanza es una certeza. Una persona desanimada es una persona que tiene una pared a unos 50 centímetros, 40, 50 centímetros de su vista todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no importa para dónde mire, tiene una visión limitada de lo que viene. Y entonces solamente se aferra a lo poco que ve, al poco campo de visión que ve. Pero la esperanza nos permite ver más allá de esa muralla. No quiere decir que esa muralla desaparezca, porque nosotros a veces tenemos limitaciones. La vida pone en nosotros limitaciones. Y a veces no vemos más allá de la enfermedad que estamos pasando, no vemos más allá del dolor que estamos sufriendo, no logramos con nuestros ojos, ¿verdad?, ver más allá de la situación que estoy viviendo, del sufrimiento que estoy pasando. Pero la esperanza me permite avanzar, ¿sí?, creyendo que los planes de Dios se van a cumplir a pesar de esa muralla. Esa muralla no tiene que ser un limitante para mí. Esa muralla está ahí, perfecto, la vida la puso ahí, yo no puedo hacer nada para sacarla, posiblemente no puedo hacer nada para sacarla, pero la esperanza me permite avanzar a pesar de eso, sabiendo que Dios está al control de todo, de que Él me va a sostener, de que yo tengo que confiar en Él, esperar en Él, ¿sí? Y en Él las promesas se cumplirán. Entonces, no te olvides que la esperanza es una profunda certeza. Nunca pierdas la esperanza. Y si la esperanza se va con facilidad de tu vida, tal vez no sea esperanza, tal vez solo sea un deseo, tal vez solo sea una ilusión. Yo te invito a que podamos, como Abraham y otros personajes que Dios, otras personas que Dios utilizó en la Biblia o se relacionó con ellos en la Biblia, podamos abrazar la verdadera esperanza, que es la certeza de que Dios cumplirá sus promesas, porque para Dios no hay nada imposible. Dios te bendiga.